Buenas tardes a todos en este domingo. Bueno, qué decirles, un tercer domingo comunicándonos de esta manera y pudiendo compartir la palabra de esta manera, sabiendo que quizás no tenemos un lugar físico, pero hemos sentido la trompeta sonar en nuestros corazones en esta tarde para estar unidos en un mismo espíritu, para poder compartir una palabra, para poder dejar que el Espíritu Santo hoy nos ministre de una forma, de otra, de la forma que a Él le parezca bien. Sabemos que como humanos somos finitos, pero Él es infinito. Y en esta tarde, como siempre les digo, Él puede hablar más de lo que yo voy a hablar y hacer mucho más de lo que yo pueda hacer desde acá. Él puede llegar a tu casa de una manera diferente, Él puede hablarte de una manera diferente, Él puede discernirte, Él puede levantarte, animarte en esta tarde, y que puedas dejar al Señor en esta tarde hacer su obra, su extraña obra, esa obra que a veces no entendemos ni comprendemos, pero que siempre es buena y que siempre es agradable y que siempre es perfecta. En esta tarde quiero que allí donde te encontrás, ahí en tu habitación o en tu comedor o en tu cocina o en un lugar apartado o en el lugar que estés o en la hora que estés, quizás no estés escuchando a esta hora, pero en el horario que lo escuches, puedas disponer tu corazón a que el Señor en esta tarde te hable, te ministre y haga en tu vida lo que Él quiere hacer. Amén. Quiero orar un segundo para poder disponer nuestros corazones a su presencia. Señor bendito Dios, en esta tarde te bendecimos, te honramos, Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre, tu presencia. Te damos gracias por esta tarde, gracias por poder, Señor, contactarnos de esta manera. Gracias porque quizás estamos viviendo un tiempo diferente, Señor, un tiempo al cual no estábamos acostumbrados, pero aún así tocas trompeta, aún así haces salir todo obstáculo y nos traes a tu presencia y nos pones delante de ti para escuchar tu voz, Señor, para escuchar tu palabra, esa palabra que es viva, que es eficaz, esa palabra que necesitamos cada día, esa palabra que viene, Señor, y muchas veces trae refrigerio, muchas veces alienta, renueva, restaura, anima. Señor, que en esta tarde, allí donde cada uno de tus hijos se encuentra, descienda tu poder, descienda tu presencia, descienda tu Espíritu Santo, Señor. Y que en esta tarde todo lo que tengas que hacer, todo lo que quieras hacer, todo lo que necesites hacer, Señor, lo hagas en cada uno de nosotros, Padre. Dispuestos estamos, Señor, abrimos nuestro corazón en esta tarde a tu presencia, abrimos nuestra mente a tu presencia, Señor, para que seas tú, oh Dios, para que sea tu palabra corriendo como río, para que sea tu Espíritu tocando nuestros corazones, ministrando nuestros corazones, Señor, para que sea tu Espíritu Santo obrando en cada uno, Señor. Quita el peso, el cansancio, el desasosiego, la incertidumbre. Quita todo lo que pueda estar estorbando, Señor, en los corazones, y que todo corazón en esta tarde quede libre, Señor, para recibir de tu presencia, para que tú nos ministres y para que tú nos hables al corazón, Señor. Te damos la alabanza, te damos la gloria, Señor, te damos la honra y bendecimos tu nombre en esta tarde, en el nombre de Jesús. Bueno, quiero compartirles en esta tarde una palabra ahí en el libro de Lucas, una palabra conocida, una palabra que hemos escuchado quizás muchas veces, pero que el Señor pueda hablarnos en esta tarde a su manera, a su forma, ¿verdad? Es en Lucas 18, capítulo 9. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios,
te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Esta palabra tiene mucha riqueza en sí, ¿verdad? Y nos enseña y nos muestra muchas veces de qué manera estamos o de qué manera nos comportamos, ¿verdad? Dice que Jesús estaba en medio de gente que confiaban en sí mismos como justos. El que confiaba en sí mismo como justo es que no necesitaba, la justificación, porque su vida a sus propios ojos era justa, era correcta a su propia manera de ver. Entonces quizás habrá visto a esta gente que quizás alardeaba de lo bueno que hacía, de las buenas obras, de las buenas maneras de vivir, de lo que hacían para Dios, de lo que no hacían para el mundo. Y al verlos me puedo meter en esta historia. Cuando Jesús quería enseñarle algo al pueblo, siempre usaba parábolas, ¿verdad? Y en esta tarde la parábola es esta, donde había mucha gente que se creía justa, que se creía correcta, que se creía santa o santificada. El Señor dice, bueno, vamos a hablar de algo. Vamos a hablar y vamos a mirar en esta parábola. Y habla de 2 personas la parábola, de un fariseo y de un publicano. Los dos con sus mismas maneras de ir, o sea, los dos iban a la iglesia, al templo, pero las actitudes de los dos no eran las mismas. Los corazones de los dos no eran las mismas. La vida de los dos no eran las mismas. Quiero hablarles y meterme en la historia del publicano, del fariseo primero, que lo podamos analizar en esta tarde. Dice que el fariseo entró al templo, subió al templo a orar, y cuando se acercó al altar puesto en pie, oraba consigo mismo. Y decía, Señor, gracias porque yo no soy como los demás. Gracias porque no soy como los otros hombres, yo no robo, yo no soy injusto, yo no adultero, yo no miento. En una palabra, le estaba dando gracias a Dios porque era perfecto, porque su perfección la podían ver los hombres. Estaba diciendo, Señor, yo hago todo lo que la ley me dice, hago todo lo que la ley me indica. Me llama la atención que él se puso en pie y habló consigo mismo, dándole gracias a Dios porque su perfección era tal. Y el fariseo vivía con una ley implantada, con una ley que se esforzaba por cumplir cada día, de seguro. De seguro se esforzaba por no adulterar, de seguro se esforzaba por no dejar de diezmar, de seguro se esforzaba por no mentir, por no robar. Pero su corazón quizás no estaba a la altura de Dios. Cumplía la ley, pero había orgullo en su corazón. Se sentía orgulloso de lo que hacía, de lo que había logrado, de que lo que lograba cada día, de que vencía las batallas cada día. Al ir a la presencia de Dios iba a mostrar que era justo, no tenía necesidad de Dios porque su corazón estaba
justificado por obras, porque su corazón estaba quizás justificado por todas las cosas que hacía durante el día, durante las semanas. Y ahí podemos ver un hombre que estaba en el templo, cerca al altar, pero quizás lejos, con un corazón lejos del corazón de Dios. Y se comparaba con aquel que estaba pecando, con el publicano. Y quiero que hablemos un poquito del publicano en esta tarde. El publicano era un cobrador de impuestos, un hombre que no era de los más agradables en la ciudad donde se encontraba, porque casi siempre los publicanos cobraban de más, robaban en los impuestos. Un publicano que quizás era señalado muchas veces, un publicano que quizás a la noche al acostarse su conciencia no lo dejaba dormir, un publicano que quizás a la noche al acostarse se sentía impuro delante de la presencia de Dios, totalmente diferente al fariseo que se acostaba contando todas las justicias que había cumplido durante el día. Y podemos ver un publicano que dice la palabra allí donde leímos: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. El fariseo se acercó al altar y se puso en pie. El publicano dice que desde lejos le elevaba la oración sin poder levantar los ojos al cielo. El publicano no se pudo acercar al altar físicamente. No pudo mirar al cielo físicamente. El publicano, su oración fue corta y concisa: auxíliame, sé propicio, mira mis pecados. El publicano abrió su corazón y no vio ninguna justicia en él, sino que solamente vio todo lo que hacía mal, todo lo que obraba mal, todo lo que cobraba mal. El publicano se mantuvo lejos del altar, pero su corazón se acercó al corazón de Dios. El publicano no tenía ninguna justicia, pero se acercó a la justificación. El publicano no se sentía agradable, pero su corazón fue agradable delante del Padre en su oración. El publicano tendría un corazón humilde, cosa que el fariseo no tenía. Un corazón que reconocía su necesidad de Dios, de perdón, de misericordia, de gracia, de justificación. Sé propicio, le dijo. La apropiación en ese tiempo se hacía allí en el lugar santísimo, y la sangre de los sacrificios caía sobre aquellos que iban a hacer sacrificio y cubrían los pecados. Pero en el tiempo donde Jesús caminó por la tierra y donde su sangre fue vertida en la cruz del Calvario, ya nuestros pecados no son cubiertos, sino que son perdonados, quitados. ¿Y qué te quiero decir en esta tarde? El pecado siempre ha sido el problema del hombre. La ley siempre ha sido la ley. El que tengamos que cumplir reglas y normas, y el poder cumplirlas muchas veces lleva a la gente a sentirse más digna, más limpia que aquellos que quizás todavía no lo han podido hacer. Yo te quiero en esta tarde mostrar dos tipos de corazones
delante de la presencia de Dios. El corazón altivo, orgulloso, y el corazón humilde y constrito delante de la presencia de Dios. Corazones que muchas veces van a la presencia de Dios mirando todo lo bueno que hicieron. Quizás muchas veces has ido a la presencia de Dios y dicho: Señor, pero yo no peco, yo no miento, yo no robo, yo no adultero, yo no cobro de más, yo no engaño. Pero tu corazón muchas veces ha estado altivo por lo que has hecho, por tus obras. Y las obras muchas veces llevan a que aquellos que van a su presencia se comporten como fariseos. La humildad muchas veces es la que toca el corazón de Dios. Una oración sincera, una oración humilde, una oración desde el corazón es la que llega a la presencia del Señor. Una oración que reconoce su necesidad. Una oración que reconoce sus errores, sus falencias. Una oración que quizás te mantiene lejos físicamente del altar, pero con un corazón tan cerca de su presencia. Cuando aprendes a reconocer tus necesidades, cuando dejas de fingir una santidad, cuando dejas de fingir una perfección que no tienes. ¿Cuántas veces podemos querer cambiar al otro y no hemos podido cambiar nosotros mismos? Su palabra nos enseña. El fariseo miraba quizás la paja en el ojo del publicano en esta parábola y no podía ver la viga. Él estaba cumpliendo obras, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su corazón estaba alejado de la presencia, porque el orgullo aleja el corazón del corazón de Dios. Y ¿sabes? Esta misma actitud la podemos ver en el momento donde Jesús es crucificado. Vemos a Jesús en la cruz y vemos de un lado a un ladrón y del otro lado a otro ladrón. Los dos habían errado. Los dos estaban allí porque algo malo habían cometido. Pero uno solamente se empeñaba en decirle al Señor: bueno, salvaste a muchos, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. No reconocía su pecado. No reconocía su necesidad. No reconocía al que tenía enfrente, al lado. Más que el otro, del otro lado decía: Señor, y te lo parafraseo, ten piedad de mí que soy pecador y justifícame. Y el Señor se acercó su corazón a aquel que reconoció su necesidad, a aquel que aceptó su pecado, a aquel que se dio cuenta que estaba ante aquel que perdonaba pecados, que justificaba pecados. Vemos miles de pasajes en la Biblia donde nos encontramos con diferentes maneras de obrar ante la necesidad y la búsqueda del Señor, ¿verdad? Vemos a los apóstoles, vemos a Judas caminando con Jesús durante todo su peregrinar desde que fue llamado. Vemos a un Judas que traiciona a Jesucristo y que por su traición y la culpa que eso le trajo a él, fue y se ahorcó. Judas caminaba con la gracia. La gracia era Jesús y no reconoció la gracia. Y me puede decir: sí, estaba predestinado para entregar al Hijo del Hombre. Sí, estaba predestinado. Pero ¿cuántas veces los hijos de Dios caminan con Jesús y no han comprendido la gracia? Y cuando pecan y cuando erran y cuando hacen cosas mal, van y se ahorcan espiritualmente. Se salen del camino.
No se congregan más, no oran más, no ayunan más, no buscan más. Ahorcados espiritualmente, porque no han comprendido la gracia, porque no la han buscado, porque no la han anhelado. Vemos a Adán, vemos a Eva en el huerto del Edén. Pecaron, comieron del fruto prohibido y se escondieron. Se escondieron de la presencia de Dios. A veces en el pueblo de Dios hay muchos Adán, hay muchos Evas, hay muchos Judas, hay muchos publicanos, fariseos, que no han comprendido la gracia, que no han entendido el poder del sacrificio de Jesucristo en esa cruz, que es el que te acerca a su presencia. No fue solamente un sacrificio, no fue solamente algo que tenía que suceder. Él se entregó para que tú fueras libre de la culpa, para que tú fueras libre de la condenación, para que tú fueras libre del señalamiento, para que tú fueras libre de aquello que muchas veces te hace ahorcarte espiritualmente y que te aparta de su presencia, que te impide ir al trono de la gracia, que te impide ir al trono de su presencia y a reconocer que estás necesitado, que necesitas de su auxilio, que necesitas ser propicio ante su presencia. Quizás alguien de los que hoy escuche esta palabra ha dejado de orar, ha dejado de buscar su presencia, ha dejado de sentir la necesidad de buscarle porque como el publicano se encuentra mirando todo lo malo que ha hecho o todo lo malo que quizás ha pensado, actuado, y quizás has comenzado a esconderte o a ahorcarte espiritualmente o apartarte. Pero en esta tarde te vengo a decir que la gracia de Dios está propicia a ti en esta tarde. Que si has venido sintiéndote culpable, que si has venido sintiéndote sucio, que si has venido sintiéndote indigno. ¿Y cuántas cosas pueden haber? ¿Sabes? El publicano yo creo que no solamente cobraba de más, quizás mentía, quizás engañaba, quizás robaba, quizás maltrataba, quizás adulteraba, quizás no diezmaba, quizás no oraba. ¿Cuántas cosas podía tener el publicano en su corazón que le impedían levantar el rostro y acercarse al altar? ¿Cuántas eran las cosas que el publicano sentía en su corazón que no estaban ordenadas delante de la presencia del Señor? Pero aún así iba al templo, aún así iba a la presencia, porque su corazón le dictaba la necesidad y el sentirse humilde y de saber entender, comprender que necesitaba ayuda y que esa ayuda no estaba a su alrededor, que esa ayuda no estaba en quizás su familia, que esa ayuda no estaba quizás en un sacerdote, sino que estaba en la presencia de Dios. La necesidad de acercarse y decirle al Señor, Señor, ayúdame, sé propicio. Reconozco mi pecado, reconozco mis errores, reconozco que no cumplo la ley, reconozco que no diezmo, reconozco que no estoy conforme a tu palabra. El corazón humilde es el que Dios acepta. El corazón que reconoce su necesidad. El corazón que sabe que necesita a Dios. El corazón que no se enaltece por lo que es, ni por lo que hace, ni por lo que ha llegado a alcanzar. El corazón que reconoce sus falencias, sus debilidades. El corazón que no se enaltece ni se cree más que los demás.
Corazón que no mira su experiencia, ni su sabiduría, ni su revelación, ni todo lo que pueda tener o pueda haber llegado a alcanzar con sus años de creyente, sino un corazón que cada día reconoce la necesidad de su presencia. Un corazón que se acerca a Dios sabiendo que le necesita. Un corazón que se humilla delante de su presencia. Un corazón que no se esconde ni se ahorca, sino que se derrite, sino que se constrita, sino que se duele ante su presencia y reconoce que desde ahí arriba, desde donde él no podía mirar ni levantar la vista, desde ahí arriba venía la justificación. ¿Qué es lo que has venido haciendo? ¿Qué es lo que te sucede a diario? ¿Qué es lo que no puedes vencer? ¿Qué es lo que no puedes lograr? ¿Qué es lo que no puedes superar? ¿Cuál es el pecado que te hace mantenerte lejos? ¿Cuál es el pecado que te hace mantenerte con la mirada hacia abajo? ¿Cuál es el pecado que te impide muchas veces acercarte a su presencia? ¿Qué es lo que te está haciendo ahorcarte espiritualmente o qué es lo que te está haciendo apartarte espiritualmente? ¿Qué es lo que te impide ir a la oración, ir a la búsqueda, ayunar, orar? ¿Qué es lo que ha logrado alejarte del altar? ¿Qué es? ¿Un sentimiento? ¿Un pensamiento? ¿Una acción? El otro cumplía toda la ley, pero tenía un corazón alejado de su presencia. Este no cumplía la ley, pero acercaba su corazón a su presencia. El fariseo cumplía toda la ley, pero no reconocía la necesidad de Dios. Estaba en el altar, estaba en el templo y no conocía la gracia. El publicano no cumplía la ley, estaba en el templo, pero conocía la gracia. No podrás dar gracia a nadie hasta que no la necesites, hasta que tu familia no la necesite, hasta que tus hijos no la necesiten. El publicano conocía la gracia. El fariseo se comparaba y comparaba sus buenas obras con aquel que no podía hacerlas. El publicano estaba diciendo el fariseo estaba diciendo todo el tiempo lo bueno que era, lo bueno que hacía, lo bueno que lograba, acusando al que hacía todo mal. No conocía la gracia. Dice que os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano salió del templo rumbo a su casa, justificado antes que el otro. Y humanamente hablando, como humanos, tú y yo, ¿verdad que nos parecería que el que cumplió toda la ley tendría que haber sido perdonado antes? ¿Que el otro que estaba lleno de pecado? Pero para Dios, para su amor, para su misericordia, para su gracia,
no está tan interesado en tus obras, aunque las obras de santidad son necesarias. Está necesitado en tener tu corazón cerca a su presencia, humilde a su presencia. Un corazón que reconozca la necesidad de buscarle, la necesidad del auxilio, la necesidad de la ayuda. Un corazón que se acerque a Él sabiendo que le necesita. No un corazón autosuficiente. No un corazón que se cree que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo alcanza. Sino un corazón que busca el auxilio en su presencia. ¿Qué te quiero decir hoy? No sé cómo estás. No sé si has logrado hacer muchas obras. No sé si te sientes que has cumplido toda la ley, que has sido bueno, que has ayudado, que has levantado, que has animado a otros. No sé si te sientes con la conciencia tranquila, con la conciencia limpia ante su presencia, o si por lo contrario hoy te encuentras lleno de remordimientos, lleno de culpas, lleno de errores, lleno de sinsabores en tu interior, de cosas que no te dejan dormir, que no te dejan alcanzar la paz, que no te dejan alcanzar la alegría. Yo creo que el fariseo dormía tranquilo por las noches, mientras que el otro se daría vuelta y vuelta toda la noche pensando en lo mal que estaba en la presencia de Dios. ¿Cómo te encontrás hoy? Si hoy fuera allí tu hogar, tu sala, tu comedor, tu cuarto, donde quiera que estés, si hoy fuera el altar, el templo, te pregunto en esta tarde, ¿estarías diciendo, Señor, pero yo cumplo esto, cumplo aquello, ayuno, oro, intercedo, predico, profetizo, sano enfermos, levanto endemoniados? O si hoy estás ahí en el altar sin poder levantar la vista porque le has errado miles de veces, has cometido el mismo error miles de veces, has pecado miles de veces, lo has intentado y has vuelto a caer, estás adicto a algo, no puedes dejar de mirar pornografía quizás, no puedes dejar de mentir, no puedes dejar de engañar, no puedes dejar de adulterar, no puedes dejar de robar, o cuántas cosas más, y no puedes levantar tu rostro a su presencia quizás en esta tarde. Yo te digo que de parte de Dios, sin miedo a equivocarme en esta tarde, que si tu corazón está humilde, quizás lleno de errores o de horrores a veces, pero con un corazón que se humilla ante la presencia de Dios y dice, Señor, sé propicio, porque soy pecador. Dice su palabra que por cuanto todos pecaron, todos pecaron. Unos pecan de una forma y otros pecan de otra. Y no hay pecado grande, y no hay pecado chiquito, y no hay pecado de un color fuerte, de un color leve. Pecado es pecado. Y cuando hay pecado, la única manera de ser justificados es ir a la presencia de Dios. Cuando hay pecado, el único que puede ser propicio a tu situación es Dios. Y a Él es donde tienes que ir en esta tarde. Y quiero que te tomes un tiempo ahí donde estás
en el lugar que estés, si puedes, o más tarde cuando lo escuches, y puedas ser sincero con el Señor. Una sinceridad que muchas veces solamente la puedes tener con Él. El fariseo gritaba sus justicias. El pecador ni siquiera podía levantar la mirada. ¿Cómo estás hoy? Quizá hoy vayas a su presencia y digas: Señor, mira, necesito auxilio. Necesito salir de esta adicción. Necesito salir de este pecado. Necesito dejar de odiar, necesito dejar de recordar un pasado, necesito dejar de sentir remordimiento, necesito dejar de sentir resentimiento. Necesito perdonar, Señor. Quizá en esta tarde tengas que decirle al Señor: Señor, necesito dejar de pecar de determinada manera. Necesito dejar de mirar lo que no debo, de robar lo que no es mío, de mentir, de engañar, de fingir. O cualquiera sea tu pecado hoy. Quizá hoy, como este hombre publicano, con miles de errores, con miles de fallas, pero reconociendo que solamente en un lugar sería justificado. Él murió para que tú y yo seamos justificados. La sangre del Cordero de Dios fue derramada en la cruz para que tus pecados y los míos sean limpiados. La sangre de Jesucristo de Nazaret se vertió en la cruz para que la gracia te envuelva, para que la gracia se derrame sobre tu vida, para que no andes ahorcándote espiritualmente y para que no andes escondiéndote de su presencia, sino para que vayas a Él cada vez que sea necesario, reconociendo que solo en Él y solo por Él eres justificado. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cerca o lejos de su presencia? Si estás mirando tus justicias, estás lejos. Si estás mirando tus pecados, estás cerca. Si estás reconociendo que necesitas ayuda, estás cerca. Y saldrás del lugar donde te encuentras en oración justificado. Porque la sangre de Jesucristo de Nazaret te justifica. Porque la cruz del Calvario fue para perdón de pecados. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de tus debilidades y de las mías, sino que tenemos un sumo sacerdote que fue probado en todo, pero sin pecado, para que nosotros podamos entrar libremente al trono de su gracia y tomar de esa gracia, y que esa gracia sea nuestro oportuno socorro. Que puedas en esta tarde dar gracias a Dios, porque cuando acercas tu corazón a su presencia eres justificado, porque cuando te humillas y reconoces tu necesidad eres justificado, porque cuando reconoces tu verdadera situación espiritual eres justificado.
que cuando necesitas la gracia eres justificado. Te adoramos, Señor, y te honramos y adoramos tu nombre en esta tarde, oh Dios. Y que esa justificación, Señor, para la cual tú vertiste tu sangre en la cruz del Calvario, sea derramada sobre todos aquellos que hoy necesitan ser propicios ante tu presencia. Que hoy tú liberes los corazones de la culpa, Señor. Que tú hoy liberes los corazones, Señor, del orgullo de creer que las obras son más que un corazón humilde ante tu presencia. Que tú liberes los corazones hoy, Señor, de toda situación, de toda circunstancia que les hace ahorcarse espiritualmente, que les hace esconderse de ti, Señor. Que hoy la gracia sea derramada y revelada sobre cada uno de los que hoy está escuchando. Que sus corazones, Señor, sean justificados por tu sangre. Que sus vidas sean justificadas por tu sangre, Señor. Y que tu gracia sea derramada, Señor, experimentada, manifestada sobre cada uno de tus hijos, Padre. Para que cuando alguien se acerque a ellos,